La literatura judía del Segundo Templo es un conjunto bastante amplio de textos literarios a los que tenemos acceso que fueron publicados en un plazo de 200 años aproximadamente antes de Cristo hasta 200 años aproximadamente después de Cristo. Estos textos vienen de manos judías y es por eso que se le llama literatura judía del Segundo Templo. Se le llama del Segundo Templo porque el templo original del Antiguo Testamento fue destruido por los babilonios en el año 586 aproximadamente antes de Cristo. Así que se tuvo que reconstruir el templo. Recordarán Esdras y Nehemías animando a la gente a donar, ofrendar para la construcción del templo, pero era un proceso muy lento y extenso porque también tenían que reconstruir sus casas cuando regresaron del exilio. No fue sino hasta unos años antes del nacimiento de Jesús, cuando Herodes el Grande donó una cantidad bastante significativa de recursos para que el templo finalmente se construyera. Así que el templo que Jesús visitó, el templo que Jesús limpió, es el segundo templo, el templo reconstruido. Así que por eso le llamamos a estos textos 200 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo, la literatura judía del segundo templo. Y estas colecciones de textos son bastante amplias. Tenemos, por ejemplo, los textos de Qumran. Qumran es una región cerca del Mar Muerto llena de cuevas, que fue el albergue de un grupo de judíos que se desesperó con la situación y la corrupción del templo en Jerusalén y decidieron dejar Jerusalén, dejar el templo y refugiarse en estas cuevas, en donde copiaron el Antiguo Testamento y produjeron otros textos, textos como los textos de Jodayot, que son salmos de alabanza, la regla de la comunidad de Qumran, que son especificaciones de cómo comportarse en esta comunidad de fe, los documentos Pesher, que son interpretaciones del Antiguo Testamento, hay un rollo de cobre que contiene los secretos para encontrar los tesoros del templo, ¿verdad? Un texto bastante fascinante, un texto que está escrito en cobre, no en papiro. Así que a todo este grupo de textos le llamamos los textos de Qumran y forman parte de la literatura judía del Segundo Templo. También tenemos los documentos de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría escribió en el siglo I, fue un contemporáneo del apóstol Pablo y él escribió desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Él era un judío helenista, así como Pablo. Y él conocía muy bien el Antiguo Testamento y una de las cosas que él quería hacer era interpretar el Antiguo Testamento desde una perspectiva griega, helenista. Y escribió varios volúmenes de interpretación bíblica y otros textos más, y sus escritos se conocen también como literatura judía del Segundo Templo. También tenemos a un autor galileo cuyo nombre es Josefo. Josefo es un autor judío del primer siglo que fue un testigo ocular de la caída de Jerusalén en el año 70. Él escribió una obra completa de la historia de los judíos, desde el Génesis hasta la caída del templo. Así que es un autor que provee bastantes detalles históricos de lo que aconteció con Israel desde el principio hasta el siglo primero, una fuente rica de información histórica. También tenemos en algunas de las Biblias, por ejemplo, que se utilizan en la Iglesia Católica Romana, los documentos apócrifos. Verán que incluyen los textos de Judith, Tobit, Primera, Segunda Macabeos, adiciones al libro de Esther, adiciones al libro de Daniel. Estos son textos griegos, interpretan algunas partes del Antiguo Testamento, complementan otras partes del Primer Testamento y en algunos casos proveen detalles históricos de lo que sucedió con Israel durante el período de la helenización, cuando Alejandro el Grande conquistó Judea e impuso la cultura griega en Judea.
Así que, aunque desde una perspectiva protestante evangélica no se consideran inspirados, sí se consideran como una fuente rica de información histórica. Así que, desde una perspectiva académica, es bastante recomendable leerlos para entender qué pasó con el judaísmo en la época del helenismo. Y finalmente tenemos una colección de textos de géneros bastante diversos conocida como los pseudoepigráficos o pseudoepígrafes. Estos textos incluyen apocalipsis, testamentos, libros históricos, proféticos, cartas, una variedad de géneros literarios escritas por judíos antes de Jesús y algunos pocos durante el tiempo de Jesús. Así que a esto nos referimos con la literatura judía del Segundo Templo.